Profe, si quiere damos inicio con un saludo por parte de usted, ya después iniciamos con la doctora Margarita. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están participando de este taller. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos 57 participantes y probablemente algunas otras personas se van a vincular al taller. Este es un taller sobre cuidados al cuidador y a las personas con enfermedad neurodegenerativa. Ustedes saben que es muy importante saber cuidar al enfermo, pero también es muy importante cuidar al cuidador, porque el cuidador es una persona que puede sufrir mucho estrés cuidando al enfermo y por eso se ha organizado este taller por parte del Grupo de Neurociencias. Quiero agradecer a David Aguillón y Lucía Madrigal por liderar la organización de este taller en el cual van a participar diferentes profesionales del Grupo de Neurociencias, neurólogos, psiquiatras, enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, diferentes profesiones involucradas en el cuidado del cuidador y del enfermo con enfermedad neurodegenerativa. Esto es parte de las actividades del Grupo de Neurociencias, del plan social del Grupo de Neurociencias y espero que así como nosotros nos estamos reinventando la manera de interactuar con ustedes a través de un taller virtual, espero que ustedes también estén reinventando actividades en sus casas, que se estén cuidando mucho y que estén aprovechando esta época de cuarentena para estrechar las relaciones con sus familias y que se sigan cuidando muchísimo para que podamos más adelante volver a vernos en talleres presenciales. Pero por ahora vamos a aprovechar estos métodos tecnológicos para comunicarnos a través de una forma virtual con este taller de cuidados al cuidador. Muchas gracias a todos por asistir y le doy la palabra entonces a los organizadores del evento para que empiecen la actividad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ángela Andrade, que es la trabajadora social del Grupo de Neurociencias, va a dar unas indicaciones iniciales y de ahí ya podemos iniciar con la sesión del día de hoy. Bueno, primero, buenas tardes para todos y todas. Si la doctora Margarita me ayuda con adelantar a la última diapositiva. La indicación es sencilla, por favor, para que la red se sostenga, no se vaya a caer y no tengamos problemas con el internet. El paso 1 es silenciar el micrófono, en donde ven el icono rojito con el micrófono y al lado derecho de la pantalla podrán ver el icono con la camarita. Por favor, apagar la cámara para que la red no se sobrecargue porque tenemos en este momento 58 participantes. Entonces, los dejo con la fundadora del taller de cuidados al cuidador, la doctora Lucía Madrigal. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse con el Grupo de Neurociencias, por estar ahí y aquí. Este es el primer taller del Grupo de Neurociencias realizado que estaba programado para el año 2020. Siempre lo hacemos en forma física, pero ahorita nos tocó de esta manera. Como dice el doctor Lopera, nos tenemos que reinventar. Gracias por estar acompañándonos y por acompañarse ustedes con nosotros en este agobiante confinamiento. Espero que este taller deje muchas enseñanzas y que sigamos conectados durante todo el año y que se cuiden, así como nosotros nos estamos cuidando también. Estamos listos para iniciar entonces el taller. ¿Empieza Ángela? No, empieza usted, profe, ya puede poner su presentación. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, un momentico, por favor. ¿Ven bien la pantalla? Sí, señora. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este taller. Espero que en compañía del equipo les
transmitir algunos elementos que les permitan a ustedes entender este proceso de la demencia y facilitar los cuidados que prestan o en su casa o a personas conocidas a todas las personas que sufren demencia. En primer lugar, quiero decirles que las demencias no solamente son un problema de memoria, que no solo afectan a los ancianos, las personas que hacen parte de las familias del grupo de neurociencias, este segundo punto lo conocen muy bien porque tienen personas muy jóvenes afectadas en su familia. Y también decirles que por cada paciente con demencia, tenemos otra persona cercana que puede padecer la enfermedad de otra manera y que son varias las clases de demencia. La demencia no es una sola, sino que es un grupo de enfermedades. Entonces, para abordar el tema de las demencias, debemos mirar un poquito primero cómo va cambiando el ciclo vital del ser humano. Entonces, en esta gráfica... Muy buenas tardes, ¿cómo está? Soy Adriana, ¿se acuerda de mí? De la tecnología virtual, de Pega. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual al señor Pega. Una persona que haya estudiado gestión logística, así como yo, ¿cómo puede desempeñarse Secretaría de Gobierno? Porque imagínense todo que ahora... Don David. Por favor, las preguntas las hacemos al final de la sesión y vamos a mantener los micrófonos cerrados, por favor. Sí. Bueno, entonces, como nosotros vemos positiva el ciclo vital del ser humano, vemos que en este ciclo, ya digamos a partir de la edad media de la vida, más o menos miren ustedes el cuarto muñequito en adelante, empezamos a ver nosotros personas con enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, eso no es exclusivo de alguno de los sexos, y además de afectar cualquier sexo, también afecta cualquier raza, se puede presentar en cualquier condición socioeconómica y en cualquier país del mundo. Entonces, hay una parte que se llama el envejecimiento normal. ¿Eso qué es? Eso es los cambios que van sucediendo en el cuerpo y en el cerebro, o sea, en el sistema nervioso, a medida que pasan los años. Estos cambios, a lo que más nos vamos a referir ahora son a los cambios que ocurren en el cerebro, empiezan como por cambios, digamos, de la anatomía del cerebro. El cerebro pesa normalmente entre 1.350 y 1.400 gramos, o sea, eso equivale casi a 1,5 libras. El cerebro femenino pesa un poquitico menos y más o menos cuando cumplimos 50 años de edad, el cerebro puede empezar a perder un poquitico de volumen. Se dice que durante cada década, a partir de los 50 años, se puede perder el 2 o el 3% del volumen. Entonces, ¿qué ocurre cuando van sucediendo estos cambios en el cerebro? Pueden suceder varias cosas. Digamos, dos principales para el tema que nos ocupa. Uno, que se disminuye la velocidad con la cual nosotros somos capaces de procesar la información. Y la otra es que disminuye la memoria de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa información que nosotros tenemos para realizar las actividades, de todas maneras, ya no funciona de la misma manera que funcionaba cuando teníamos 30, cuando teníamos 40 años, sino que ella se va volviendo mucho más lenta. Entonces, esa lentitud es un proceso que ocurre en todas las personas cuando van pasando los años, independientemente de que tenga una demencia o de que no tenga una demencia. O sea, esto es un cambio que se va presentando normalmente en la vida. Entonces, ¿eso qué significa? Que en una persona normal que no tenga demencia hay olvidos. Por ejemplo, que a una persona se le olviden nombres. En un 83% de los casos puede pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que con el tiempo es normal que se nos vayan perdiendo los nombres de personas o nombres de lugares. También uno puede olvidar dónde pone las cosas.
uno puede creer que en determinado momento le dijo algo a alguien, o puede olvidar lo que está haciendo, o puede perder el hilo de la conversación. Esas son cosas que pasan en situaciones normales. Pero ¿qué es lo que diferencia en que esto sea un fenómeno normal a que empiece a ser un fenómeno que no es normal, sino que es anormal, o sea que es patológico? La diferencia está básicamente la frecuencia con la cual eso sucede. O sea, es normal que ocasionalmente yo olvide un nombre, olvide dónde pongo algún objeto, creer que le dije algo a alguien. Todas estas cositas que están descritas aquí es normal si eso sucede de vez en cuando. Pero lo que no es normal es que eso empiece a suceder frecuentemente, y que si empieza a suceder frecuentemente, entonces yo ya no me acuerde ni del nombre de nadie, ni dónde guardo mis cosas, y me paso todos los días buscando dónde puse las llaves, dónde puse las gafas, dónde guardé el dinero, dónde dejé la tarjeta y dónde dejé mis objetos de trabajo. Eso sí no es normal. He dicho que el envejecimiento cerebral normal es lo que se llama el síndrome de las 5 I's. Primero, inmovilidad. ¿Por qué inmovilidad? Porque las personas se vuelven, digamos, como mucho más sedentarias. Tienen mucha más dificultad porque su sistema locomotor, o sea, los músculos y los huesos van cambiando. Entonces la persona ya no es tan activa desde el punto de vista físico, sino que se vuelve mucho más inmóvil, mucho más sedentaria. Incontinencia. Incontinencia, ¿por qué? Porque con los años puede pasar que haya cambios, digamos, en la vejiga, y que al principio haya con los años lo que se llama una incontinencia de esfuerzo. Por ejemplo, las mujeres con el paso del tiempo, especialmente cuando han tenido hijos, empiezan a sufrir una cosa que se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Eso qué es? Cuando tosen o cuando se ríen o cuando van pasando los años, por la disminución de los estrógenos que hace que pierda tono la vejiga, entonces ese esfínter no se cierra con la fuerza con la que se cerraba antes y queda más flojo y la persona se orina con mínimos esfuerzos. A veces también eso puede pasar en el hombro. Inestabilidad es por los cambios que van ocurriendo a nivel, digamos, de los pequeños vasitos cerebrales que hacen que uno ya, por ejemplo, no se pueda parar en pata sola o no pueda brincar en pata sola, o que se hace el esfuerzo, ustedes lo hacen ahorita, por ejemplo, después de esta charla, de pararse, cruzar, digamos, la pierna y ponerla como en la rodilla, a ver si son capaces de sostenerse en una sola pierna. O sea, esas son cosas que uno puede hacer normalmente durante su vida, pero que con los años le cuesta cada vez más. Y lo otro, se dice que hay una insuficiencia intelectiva o intelectual, quiere decir que a uno ya no tiene pues como la misma capacidad de aprendizaje. O sea, es normal que una persona con los años sea más lenta, puede tener la incontinencia urinaria de esfuerzo, puede ser un poquitico más inestable y puede ser, digamos, un poquito menos interesado desde el punto de vista intelectual. Bueno, pero hay diferentes formas de envejecer. Hay una forma que se llama exitosa y hay otra forma que se llama no exitosa. La forma exitosa, y este es el mensaje que quiere darles, no significa que haya ausencia de enfermedades, porque con los años casi que inevitablemente van apareciendo problemas de la presión arterial, o problemas del corazón, o problemas de la circulación, o problemas de los riñones, o problemas de la diabetes. Pero cuando la vejez es exitosa, esas enfermedades, aunque pueden estar controladas. ¿Y controladas con qué? Con la medicación, si el tratamiento es medicamentoso, y además de la medicación, con los estilos de vida saludable. O sea que en un envejecimiento exitoso, nosotros estamos hablando de una persona que puede realizar autónomamente todas las actividades de la vida diaria. Eso es envejecer de una forma exitosa. O sea, no es que el viejo exitoso no tenga hipertensión o no tenga diabetes o no tenga un problema cardíaco, no, es que a pesar de tener ese problema, si él es juicioso y adherente con su medicamento y conseguir la prescripción médica, él puede desempeñar las actividades de la vida normal. En cambio, ¿qué forma es no exitosa? La forma es no exitosa cuando las enfermedades no están controladas, porque la persona no es adherente a los tratamientos, porque no sigue las prescripciones, porque se pone a leer muchas veces en Google dice que los efectos secundarios de los medicamentos y les da miedo
entonces abandonan la medicación y entonces la persona se va deteriorando y no puede ser autónoma en las actividades de la vida diaria. Son dos formas de envejecer. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas para que nuestro envejecimiento, a pesar de las enfermedades que tengamos concomitantes, sea un envejecimiento exitoso. Entonces, el envejecimiento exitoso son todos esos cambios estratégicos que cada individuo hace para compensar las deficiencias por el proceso de envejecimiento. Y entonces, no necesariamente una persona que está vieja es con alteraciones mentales, o sea, puede tener cambios mentales, pero esos cambios mentales no lo llevan a depender de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces, ¿de qué hablamos cuando ya pasamos, digamos, de un envejecimiento normal, o sea, de todos esos cambios, de los olvidos que les decía yo ahorita, a pensar que la persona tiene un problema cognitivo leve? Entonces, es ese estado de transición entre el envejecimiento normal y la demencia. Cuando la mayor dificultad cognitiva, esa dificultad cognitiva es mayor que lo esperado para la edad. Entonces, ahí empezamos a decir, ve, esta persona ya no tiene un envejecimiento normal, sino que ya puede tener un deterioro o una dificultad cognitiva leve. Bueno, y cuando estamos hablando de una dificultad cognitiva leve, son quejas mínimas que pueden empezar a afectar el desempeño de las actividades de la persona, pero todavía no estamos hablando de una demencia. Todavía de ahí falta mucho rato para entrar en la demencia. Entonces, ¿en qué momento empezamos a hablar de la demencia? Empezamos a hablar de la demencia cuando las actividades complejas se empiezan a comprometer. Aquí les traigo una ilustración con lo que son actividades simples y actividades complejas. Actividades simples son, por ejemplo, vestirse, bañarse y comer. Esas son actividades que, aunque una persona tenga demencia, en el periodo inicial de la demencia las puede realizar perfectamente, pero empieza a tener, digamos, como falladeritas para tener las actividades complejas. Por ejemplo, tomarse los medicamentos. Tomarse los medicamentos es una actividad compleja, porque debemos recordar el nombre del medicamento, debemos recordar si antes o después del desayuno o después de la comida. Debemos recordar qué medicamento se puede tomar con agua, qué medicamento se puede tomar con leche, todas las prescripciones que nos dan los médicos. También, por ejemplo, el manejo del teléfono celular o inclusive el teléfono de la casa es una actividad compleja. ¿Por qué? Porque en el momento en que descolgamos la bocina, tenemos que recordar a quién vamos a llamar, tenemos que saber cuál es el número que vamos a marcar, y si contestamos y, por ejemplo, nos dejan una razón, entonces debemos estar en capacidad de dar una razón. Ese es el uso adecuado del teléfono, no es solamente levantar la bocina. Y obviamente con el teléfono celular, que es mucho más complejo que el teléfono que nos tocó, digamos, a nuestra generación, pues también es una actividad compleja. Y mercar. ¿Por qué mercar es una actividad compleja? Porque hay que hacer una lista de los elementos que necesitamos. Hay cosas que se acaban más que otras o que son más perecederas que otras. Por ejemplo, los lácteos, las frutas, las verduras se acaban, digamos, con más facilidad y no podemos comprar, digamos, frutas como para un mes, o sea, o es más difícil. En cambio, lo que son los granos, el maíz, el arroz, los frijoles, todas esas cositas aguantan más tiempo. Pero para poder discernir eso, tenemos que tener una memoria de lo que necesitamos. Entonces, muchas veces, cuando la persona no, digamos que normalmente la persona no necesita una lista para mercar. En determinado momento puede que empecemos a necesitar una lista para mercar. Pero a veces, a pesar de tener la lista, ya no somos capaces de traer lo que dice la lista. Entonces, por eso hablo de que son actividades complejas. Y lo mismo con el manejo del dinero, porque implica recordar una clave, ser capaz de saber cómo se mete la tarjeta, de leer perfectamente lo que nos está indicando el cajero para saber qué es lo que debemos hacer. Entonces, estas actividades son complejas. Entonces, ¿en qué momento empezamos a hablar de demencia? Cuando alguna de estas actividades se empieza a alterar, o la persona, por ejemplo, que trabaja, empieza a tener fallas porque no es capaz de dar las razones, porque no es capaz de enviar los correos, porque no es capaz de cumplir adecuadamente con las tareas que le ponen. Entonces, en ese momento, ya no estamos hablando de un deterioro cognitivo leve, sino que estamos hablando
de otras funciones que se están alterando para llegar a la demencia. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Como una reducción progresiva de la capacidad mental, dificultad para realizar actividades cotidianas, pero no las simples, sino las complejas, porque cuando se afectan las simples es que ya la demencia está muy avanzada, se debe a un daño del cerebro, hay muchas causas, y el Alzheimer es la causa más común en las personas ancianas. Bueno, entonces, quiero que se lleven esta imagen. Háganse de cuenta que la demencia es como una sombrilla. Cada casquito representa una forma de demencia. Entonces, el que está más grande ahí es el Alzheimer. ¿Por qué? Porque es el más común, porque es el más frecuente, porque es el que afecta a la mayor parte de la población, porque en las personas ancianas es el que se presenta con mucha más frecuencia en cualquier parte del mundo prácticamente. Y queda otro tipo de demencias que en el grupo de neurociencias también podemos atender. Entonces está, por ejemplo, de izquierda a derecha la demencia frontotemporal, que más adelantico vamos a ver como unos tips de qué es. La demencia mixta, que es como una mezcla, tiene un poquito de cada una. La demencia vascular, que es por daño circulatorio. Otra demencia que se llama por cuerpos de Levy, que involucra a la demencia por enfermedad de Parkinson. Aquí está al ladito. Y una demencia que se presenta también por enfermedad de Huntington, que es esa enfermedad que produce movimientos anormales. Entonces, cuando ustedes piensen en demencia, no piensen únicamente en el Alzheimer. Acuérdense de la sombrilla. La sombrilla es lo grande y se llama demencia. Y cada uno de los casquitos es una partecita. Entonces, vamos a mirar cómo se representa ese problema que surge en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por un desgaste de las funciones para coordinar, de las funciones intelectuales y también inclusive de las funciones motrices, que lleva a una demencia. Prácticamente lleva a una dependencia completa de la persona que la sufre. A menudo que la enfermedad va avanzando, la incapacidad es mayor y produce una pérdida irreversible de las células cerebrales. Habitualmente se da en personas entre 65 y 70 años, pero existen casos de enfermos de 40 a los 50 años o inclusive un poquito más jóvenes. Aunque en conclusión, a mayor edad, mayor posibilidad de padecerla. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay un problema de la memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Lo que nos acaban de decir, lo que acabamos de hacer, el lugar que acabamos de visitar, la comida que nos acabamos de comer. Entonces esa memoria a corto plazo se pierde, las señales que se envían en décimas de segundo se van para una zona de la corteza cerebral. Normalmente la corteza recibe esa señal y la procesa. Hay una parte que se encarga, digamos, de almacenar esa memoria, de codificarla y después de recuperar esa memoria. Entonces esas conexiones se van perdiendo y en la medida en la que se van perdiendo, entonces ya nosotros no somos capaces de recordar qué fue lo inmediato que hicimos. Entonces, la memoria funciona, digamos, como una especie de pirámide, donde la base de la pirámide de encima es la que primero se pierde. Esa es la que primero se empieza a afectar. Profe. Y por eso, esa alteración selectiva de la memoria es la que uno dice, ve, pero tan raro. La gente dice, no, yo no creo que él tenga problema de memoria porque es que él se acuerda de cuando estaba chiquito, del vestido de la primera comunión, de cuando se casó, de cuando fue a estudiar. Y se hace el bobo y dice que no se acuerda de lo que yo le dije ayer. Eso exactamente es lo que sucede, porque cuando una persona está comenzando con la demencia, lo que más fácil se le olvida es lo que acaba de pasar y en cambio lo que más es cierto. Aquí entonces vemos en esta gráfica el tamaño del cerebro sano y
el tamaño del cerebro sano está dibujado así punteadito. Y miren cómo se va encogiendo con la No se enfermedad logra de escuchar. Alzheimer. Porque en esta enfermedad... Doctora Margarita, ¿Cómo? si quiere bloquee Sí, su cámara escucho. y que si le repite porfa desde lo que explicó de las pirámides, que se cortó un momentico ahí, y el resto ya pues sí se logró escuchar bien. Ah, bueno, un momentico. Bueno, un momentico. Bloqueo mi cámara, entonces un momentico. Para bloquear la cámara, un momentico. Listo, un momentico. Un momentico. Sí, señora. Bueno, ahí sí me escuchan. Lo de la memoria, que lo de la memoria funciona como una especie de pirámide, como una especie de sándwich, y que las capas que uno va poniendo, la última capita que uno pone es la primera que se cae. La última información que a uno le dan es la primera que se pierde. Entonces, es por eso que pasa lo de que las personas son capaces de recordar con lujo de detalles los episodios de su infancia y en cambio son incapaces de recordar qué fue lo que se comieron al desayuno, o si se bañaron o si no se bañaron. Entonces es un error creer que porque la persona se acuerda muy bien del pasado y no se acuerda del presente, de lo que acaba de hacer, que no vayan a decir nunca que es que la persona está fingiendo, porque algunas veces nos dicen eso, no, yo no creo que él tenga problema de memoria, porque es que él se acuerda de todo lo, vea, él dice todo con lujo de detalles, y se hace el bobo y dice que no fue capaz de darme la razón. Entonces no, la memoria se pierde de una forma selectiva y lo primero que se pierde fue la última información que uno adquirió. Bueno, entonces aquí para que vean qué es lo que va pasando, lo que ven en una línea punteada es el tamaño del cerebro sano y lo que ven encogidito ya es el cerebro encogido por la enfermedad de Alzheimer y por la muerte de las células. ¿Qué pasa con las células? Dentro de la célula se deposita también otra proteína. Esas proteínas son las que impiden el paso de los recuerdos. Eso se vuelve prácticamente como una maraña y es como, háganse de cuenta, que ustedes tuvieran, por ejemplo, un cable, como son circuitos, digamos, de alguna manera como una especie de circuito eléctrico, los que uno tiene en el cerebro. Entonces háganse de cuenta que uno tiene su computador conectado y que en vez del cable que está completamente permeable y que está bien, como si uno lo llenara de basura. ¿Qué hace cuando uno llena el cable de basura? No se puede transmitir la información no funciona. Entonces eso es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Se llena de basurita, esas basuritas, tanto por dentro de la célula como por fuera de la célula impiden el paso de la información. Entonces aquí miramos el tamaño del cerebro de una persona normal y de una persona que sufre enfermedad de Alzheimer. Lo que ustedes ven más negrito es una parte que se llama el ventrículo, que se llena de líquido. Se llena de líquido porque se va perdiendo la célula. Entonces miren ustedes cómo se encoge el cerebro. Un cerebro de una persona con demencia puede reducirse a la mitad, o sea, puede llegar perfectamente a pesar 700 gramos de los 1400 que pesaba. Entonces, esto de la enfermedad de Alzheimer es un proceso patológico que daña las neuronas y daña las conexiones entre las neuronas. Pero bueno, les voy a contar un poquitico de la historia, que siempre es muy rico conocer la historia. Eso pues como que de dónde surgió. Resulta que Alzheimer era el nombre de la persona que investigó esta enfermedad, porque él tuvo una paciente que tenía 56 años y que tuvo una demencia precoz, igualita a las que tienen ahora nuestras familias con la mutación en la presenilina. Le empezó a los 55, a los 51 años. ¿Y qué le pasó? Tuvo un deterioro cognitivo, perdió el lenguaje, tenía alucinaciones auditivas, o sea, oía voces, veía cosas que no había, se volvió súper celosa, creía que su esposo la engañaba, creía que le querían hacer daño y tuvo un trastorno de la conducta.
Todo este espectro es el espectro de síntomas que se van presentando a lo largo de la enfermedad. Más adelante en otra de las charlas de la tarde verán más o menos en qué etapa se presenta esto. Y aquí está Alois Alzheimer, que fue el investigador, y aquí está su primera paciente, ¿cierto? Como ustedes ven, aparenta más de la edad que tiene, siendo una mujer menor de 60 años, pero la enfermedad la sumió en un deterioro pues absoluto. Entonces, la demencia tipo Alzheimer se llama esporádica, que quiere decir que la mayoría de la gente no tiene una herencia como la que nosotros vemos en estas familias. Y aproximadamente un 5% sí tiene una herencia. Iván, por favor. Iván, por favor. Bueno, un 5% sí tiene la herencia. Bueno. ¿Qué pasa entonces en la demencia tipo Alzheimer? ¿Por qué consulta a la gente que tiene una memoria tipo Alzheimer? Porque se le olvida dar razones, porque olvida dónde guarda los objetos, porque empieza a repetir las historias, cuenta varias veces lo mismo, hace varias veces la misma pregunta. Y esto es día tras día, y muchas veces son hasta buscando las gafas y con las gafas puestas. Bueno, entonces ¿eso cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Cuándo me lo dijeron? Entonces, estas preguntas que normalmente nosotros tenemos tan claras, se nos van olvidando. ¿Cuándo es la cita? ¿Dónde es la cita? ¿Qué es lo que tengo que llevar para la cita? ¿A qué horas es la cita? Esas cosas se empiezan a olvidar. Y entonces la persona cuando llega a un lugar determinado, también puede decir, cuando empieza la desorientación espacial, ¿yo para dónde cojo? ¿Para la derecha, para la izquierda? Están en la estación del metro, no saben si se tienen que bajar en esta, si se tienen que bajar en la otra, o van en un bus y se bajan una cuadra antes o una cuadra después. Entonces, toda esta pérdida de funciones son las que se presentan acá. Entonces, ¿qué observamos al principio? El familiar cree que el paciente finge. Entonces dicen, no, es que a él se le olvida únicamente lo que le conviene. Ah, pero eso sí, no se le olvida la plata que uno le debe. Eso sí no se le olvida. Eso sí lo recuerda con lujo de detalles. Los olvidos, como les decía yo, son selectivos al comienzo. Por ejemplo, si una persona, hombre o mujer, tiene varios hijos, es posible que el olvido solamente sea con alguno de los nombres de los hijos. ¿Por qué pasa eso? No sabemos, pero puede ser selectiva. A veces siempre se le olvida, es el nombre de este, el de los otros no. Los olvidos se presentan en días u horas diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio, cuando está sucediendo el problema, unos días el paciente tiene mucha memoria, está muy ubicado en todo, y otros días está como muy olvidadizo. Y eso puede ser por la mañana o por la tarde y pasa a diferentes horas. Y lo otro es que el paciente a veces niega su déficit. Ojo con esto. Niega su déficit, primero, porque realmente no se da cuenta que está teniendo problemas de memoria. Hay personas que desde el principio del problema no se dan cuenta de que están perdiendo la memoria y juran y perjuran que no. Entonces van a consulta con un hijo. Llegó la señora con el hijo. Señora, ¿por qué viene? Entonces dijo, es que a ella se le olvidan las cosas. Y dice la señora, a mí no se me olvida nada. Oiga, tengo mejor memoria que usted. Entonces el hijo le voltea a uno los ojos para arriba, le hace una cara y dice, le hace a uno señas de que no, de que realmente se le olvidan las cosas. Y hay personas que se dan cuenta de su pérdida de memoria y se sienten mal. ¿Qué hemos observado nosotros en los pacientes que hemos atendido? Estos dos extremos. El extremo del que no sabe y nunca se da cuenta que está perdiendo su memoria y el que es absolutamente consciente y más que consciente, exageradamente preocupado por una pérdida de memoria mínima. Entonces, por ejemplo, hemos visto pacientes jóvenes que su madre o su padre murieron por una enfermedad de Alzheimer, que tienen un desempeño perfecto en su trabajo, que les va muy bien con todas las actividades que realizan y que algún día se le olvidó una cosita y ya con esa cosita que se le olvidó, como están tan predispuesto y pensando en que le va a dar la enfermedad, magnifica esa pérdida y ya se cree que está súper enfermo, cuando realmente son, digamos, los olvidos como que le ocurren a cualquier persona.
porque entre otras cosas el olvido, hay que tenerlo presente, hace parte de la vida diaria. ¿En qué momento es patológico? Lo que les decía al principio, cuando ese olvido es muy repetitivo y cuando nos empieza a afectar en el desempeño que tenemos día a día. Entonces las personas empiezan a hacer, digamos, como unos trucos para acordarse de las cosas. Se cambian el anillo, se ponen una cintica, empiezan a poner como la memoria de papel, cuelgan letreros en la nevera o empiezan a llevar una libretica para acomodar sus cosas. En fin, cada persona va teniendo como unos recursos diferentes cuando cree que su memoria está fallando. Y la representación de este dibujito es que todos estos compartimentos tienen, digamos, como un nombrecito en el cerebro, pero no son independientes, ellos están comunicados. Fíjense ustedes, una cosa muy interesante de este dibujito, que esos compartimentos están abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que la información fluye de lado a lado. Eso no está cerrado. Entonces, lo que pasa por aquí, por la frente, afecta a lo que está más atrás. Todo eso es una cosa, es un circuito que está en comunicación continua. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 10 signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer? El primero, los cambios de la memoria que afectan la vida cotidiana, lo que les decía ahorita, olvidar la información recién aprendida, depender de ayudas para hacer cosas que antes hacías solo, dificultad para planificar o resolver problemas, para desempeñar tareas habituales en su casa, desorientación en tiempo y lugar. Ojo, aunque en esta cuarentena muchos estamos desorientados con qué día es, porque como ya no tenemos que ir todos los días a la oficina, ya los días no marchan como con la rigurosidad que marchaban antes con respecto al tiempo. Dificultad también a veces para comprender imágenes visuales y relacionar objetos del entorno, problemas en el lenguaje oral y escrito, la comunicación se va perdiendo, se van perdiendo las palabras, poner objetos fuera de su lugar habitual y ser incapaz de recuperarlos, disminución o falta de juicio para tomar decisiones, pérdida de la iniciativa a la hora de tomar parte en el trabajo y cambios también en el humor o en la personalidad. Como ustedes ven, no es solamente un problema de memoria, la memoria en la enfermedad de Alzheimer es como lo más importante, pero no es sola, sino que ella se va acompañando de otras pérdidas. Bueno, entonces aquí lo vemos lo mismo, pero como en dibujitos, ¿cierto? El problema del lenguaje, uy, yo ya no me acuerdo cuando me dan un billete y voy a comprar estas naranjas, yo no me acuerdo cuándo es que me tienen que devolver, me da dificultad hacer ese cálculo, qué día es hoy, no me perdí qué día es hoy, bueno, y todas estas cositas que indican el compromiso y la afectación de las diferentes actividades en la vida del sujeto. Ya bueno, sí está. Lo mismo, lo de la medicación. Ay, no, pucha, tengo 5 remedios para tomarme, ¿a qué horas me toca? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Es por la mañana? ¿Es por la tarde? ¿Es por la noche? ¿O es después del desayuno, del almuerzo y de la comida? ¿Qué me tomo primero? ¿Qué me tomo después? Tomar medicamentos es una actividad compleja y siempre se debe tener en cuenta porque las personas que no han reconocido que su ser querido, la persona con la que viven, tiene una dificultad para recordar esto, encontramos que muchas veces los pacientes o no se toman los medicamentos porque creen que ya se lo tomaron, o lo contrario, se intoxican porque se lo toman 2 veces. Bueno, entonces las fases del Alzheimer son una fase leve o temprana, una fase moderada o intermedia, o una fase final, la fase severa. En la fase leve, digamos, bueno, de la leve a moderada, ya aquí pues esta está entre leve y moderada cuando empieza pues con la dificultad para vestirse. La moderada ya definitivamente es cuando la persona tiene que usar el pañal, y la grave ya cuando la persona está prácticamente en la cama, ha perdido la capacidad de deambular. Estas fases duran diferente tiempo, digamos que un promedio más o menos son 10 o 12 años, pero hay estados variables, hay demencias tipo Alzheimer que evolucionan rápidamente, en cuestión de 5 años la persona ya está postrada en la cama, y hay otros que por cuidados excesivos la persona puede durar con una gastrostomía en la cama 15 o 20 años. Entonces, aquí lo que vemos nosotros en color azul son las fases de la enfermedad en el cerebro, o sea, cuando esto muy temprana es un depósito de proteínas anormales, o sea, de esas basuritas que les decía, pero poquita. Aquí ya esto es una forma moderada y aquí ya esto es en una forma severa que afecta a todo. La deambulación, la coordinación, el habla, los sentidos, la comunicación, absolutamente todo.
Bueno, pero es que no es solamente un problema de memoria, son también problemas lo que se llaman trastornos sensoperceptivos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos percibiendo lo que sucede en el medio externo de una manera diferente. Por ejemplo, confabulaciones. ¿Confabular qué? Como inventar historias, digamos así, ¿cierto? Creer que uno conoce a esa persona, que se está presentando cuando uno nunca en su vida la ha visto, creer que es amigo de uno y realmente nada que ver como con la vida de uno, inventan historias de cosas que no han pasado. Falsos reconocimientos, no, de esa persona es tal persona y realmente no es esa persona, sino que es otra de la familia, pero no tiene que ver ni con el amigo que cree que es, ni con el vecino que cree que es. El delirio, ¿qué quiere decir aquí? Huellas mnésicas. Es muy interesante esto y tiene que ver con el oficio que la persona ha tenido en su vida. En la literatura, en los estudios describen que los delirios tienen huellas mnésicas. Eso es como tan bonito, saber que de alguna manera como el pasado, digamos, trata de salir por alguna forma. Entonces, por ejemplo, el que trabajó con oro durante muchos años en su vida puede tener delirios con el oro, ¿cierto? El que trabajó, yo por ejemplo tuve un paciente que trabajó en la rama judicial y sus delirios siempre era que llegaban de la cárcel a buscar los sumarios y él era un secretario de un juzgado y él siempre creía que llegaban a mirarle los sumarios y las cosas que tenía. Personas, por ejemplo, que han trabajado con el arte, pintores, tienen muchas veces como esas intrusiones de esas actividades que realizaron en el pasado. Y lo otro es que a veces las personas tienen alucinaciones. Las alucinaciones son escuchar cosas que nadie escucha, nadie más escucha, o ver cosas que nadie ve, o sentir en el cuerpo cosas que no hay. Alucinaciones, por ejemplo, ver niños donde no hay niños, oír voces donde nadie más oye voces, y sentir, por ejemplo, insectos que caminan por el cuerpo, piojos, animales pequeños. Curiosamente, y tampoco sabría explicarles por qué razón sucede eso, por ejemplo, las alteraciones que hay de la percepción de animales que caminan por el cuerpo siempre son cosas pequeñitas. O sea, ellos no ven tigres o elefantes, pero sí pueden sentir piojitos, cucarachitas, cucarroncitos que les caminan por la piel, ¿cierto? Algunas alucinaciones son placenteras, por ejemplo, pacientes que en algún momento ven que la mamá o el papá o el abuelo se les desaparece y hacen ritos con eso. Por ejemplo, que la mamá se le aparezca dizque a la hora del almuerzo. Yo tenía una paciente que todas las tardes a las 4 de la tarde ella organizaba su mesa de comedor, ponía unas galletitas y ponía un chocolate porque ella veía que la mamá se le aparecía. Ella servía el chocolate, ponía las galletas y desayunaba como si estuviera acompañada. No todas las alucinaciones son placenteras, hay unas que son muy paranoides, o sea, de sentir que les persiguen o que les quieren hacer daño, entonces el tratamiento para esas será diferente. Pero estos trastornos también se pueden presentar en el curso de la enfermedad. Esto es entonces lo que es un cerebro sano y un cerebro afectado. Como ustedes ven, ese cerebro afectado, miren ustedes los surcos, o sea, los espacios, vamos a decir como los huecos que hay entre cada giro del cerebro. Bueno, también sucede un fenómeno muy interesante que se llama el síndrome crepuscular. ¿Eso qué es? Son trastornos de comportamiento que suceden a la hora del crepúsculo, generalmente entre las 5 y las 6 de la tarde. El sujeto ve, digamos, se pone ansioso, le da la caminadera, se para, se sienta, camina, se frota las manos, grita o habla o se pone agresivo o se pone irritable o siente palpitaciones o si está, por ejemplo, junto a una casa se va porque se quiere ir o que quiere empacar, que le empaquen su maleta que él se va para su casa. Este síndrome crepuscular es muy frecuente y muy florido en los hogares geriátricos. Generalmente el tratamiento es un tratamiento no farmacológico, o sea, no se mejora con medicación, sino que mejora con otras medidas de acompañamiento al paciente, de tener espacios que sean agradables para él, con luz, sonido, cosas que les sean amables,
pero es muy interesante porque tiene que ver definitivamente con lo que se llama el ciclo circadiano. Los ciclos circadianos son esos ciclos que dependen de la luz y del sol. Cuando una persona nace, no tiene ciclos circadianos. Los ciclos circadianos se empiezan a configurar más o menos a partir del 6º mes. Por eso es que los niños duermen día y noche, independientemente del día o de que sea de día o que sea de noche. Un bebé recién nacido puede dormir 20 o 22 horas de las 24 horas que tiene el día. Y el ciclo circadiano, o sea, eso de que en el día estemos despiertos y en la noche estemos dormidos, ese ciclo se empieza a configurar más o menos entre el 4º y el 6º mes de vida. Y nos acompaña prácticamente hasta finalizar ya como el ciclo vital. Entonces, este síndrome crepuscular ha sido muy estudiado y mejora mucho con esas medidas que les estoy diciendo, de iluminación, de música y de un acompañamiento verbal a los pacientes. Bueno, dentro de los problemas psiquiátricos, el paciente puede estar también deprimido, con psicosis que se manifiesta con las alucinaciones, o puede volverse hipersexual. Hipersexual es que, por ejemplo, es frecuente, sobre todo, se va más en el género masculino, lo que son las masturbaciones, por ejemplo, delante de las personas, pero también pueden suceder, lo pueden hacer delante de la gente, y el paciente, como muchas veces ya no tiene conciencia de si está delante o está solo, es una cosa pues que sí hay que tratar pues desde el punto de vista farmacológico. Pero entonces el mensaje es que la demencia, llámese enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal o demencia mixta, va mucho más allá de un problema de memoria. Bueno, entonces eso es más o menos, digamos, el panorama de la enfermedad de Alzheimer. ¿Queda claro lo que he explicado? Sí, profe. ¿Aló? Sí. Sí, queda claro. Sí, señora. ¿Puedo seguir Ya o se le ya acabó me el tiempo, acabó el profe. tiempo? Bueno, listo. Entonces, esto será para otro momento. Simplemente quiero que recuerden muy bien y que se lleven el mensaje de que la demencia no es una sola, que son muchas. Acuérdense siempre de la sombrillita. Acuérdense que el deterioro es un deterioro gradual, no aparece de la noche a la mañana. Cuando haya un cambio en la memoria o en el comportamiento que aparece de la noche a la mañana, siempre piensen en otra cosa. O el paciente tiene lo que se llama un delirio y habría que buscarle una infección urinaria o respiratoria o fiebre o una baja de potasio o una baja de sodio o una alteración del azúcar. O el paciente tuvo un trauma, le está dando un hematoma en el cerebro y empieza con los cambios. Entonces, la demencia no aparece de la noche a la mañana, es un proceso gradual, toma su tiempo, puede dar en personas jóvenes y en personas viejas y no afecta únicamente la memoria, sino que llega a afectar prácticamente todas las esferas de la vida diaria. ¿Listo? Pueden pasar las preguntas, ya David dice en qué momento hacemos las preguntas. Sí, profe. Al final las contestamos. Profe, ¿me deja de compartir la pantalla, por favor?